con todo y frío, es importante estar en la casa del Señor, porque en la casa del Señor está el fuego del Espíritu Santo, el cual se lleva toda frialdad que haya, física, espiritual y emocional. Hoy es lunes, continuando estos estudios que se están llevando a cabo de formación y fortaleza espiritual, y continuando la serie de un nuevo hombre según Dios. Hoy vamos a entrar a la sexta parte de esta serie. Vamos a leer la palabra del Señor y la vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al verso 8, y lo hacemos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad del Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Señor, gracias. En tu palabra, Señor, encontramos la iluminación, la guianza, Señor, adecuada para estos tiempos de oscuridad que vivimos, Señor, en este mundo. Gracias porque tú has puesto tu luz en nuestros corazones, que es la luz de Cristo. Amén. Y ella, a través de tu santo y bendito Espíritu, nos lleva a toda verdad. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, que en esta noche tú fluyas, Señor, como lo haces siempre, y que cada uno de los que estamos aquí y aquellos que están, Señor, en la transmisión, pues podamos ser edificados, fortalecidos en nuestra fe y con una dirección bien clara acerca de lo que nosotros debemos hacer en estos días de convulsión. Gracias te damos en el nombre poderoso y bendito de Jesucristo. Amén. Amén. En los 5 estudios anteriores estuvimos hablando acerca del prototipo de un hombre, un nuevo hombre según Dios. Y teníamos que tomar el estándar que el Padre ha enviado para que a través de él nosotros podamos entonces conocer cuáles son las cualidades que nosotros debemos tener, los requisitos que deben estar en nosotros. Por eso hablamos acerca de Jesús como hombre, como hijo de Dios, como hijo del hombre, y entonces comenzamos desde la profecía de ese Mesías, de cómo él iba a ser alimentado, qué era lo que él venía a hacer, para que entonces de ahí nosotros pudiéramos entrar en esta parte de hoy, que es la actitud que debemos nosotros tener para poder llegar a ser un hombre nuevo según Dios. Es necesario que nosotros recordemos, que siempre insistimos en esto, que el cristiano es una persona que ha sido transformada, regenerada, una persona que tiene el gobierno de Dios en su vida.
Eso es lo que va a mostrarle a este mundo de que es una persona que tiene el gobierno de Dios, que camina según los principios que Dios ha establecido. Entonces, lo que hoy iniciamos es la actitud y el accionar que nosotros debemos tener. ¿Por qué? Un nuevo hombre según Dios no es por los años que yo tenga en la iglesia, no es por la mucha Biblia que sepa, no es por lo mucho que yo ore, no es por lo mucho que yo ayune, no es por lo mucho que yo diezme, sino es por lo mucho que yo practique la palabra de Dios. Y el mundo quiere ver ese nuevo hombre. El mundo quiere tener la certeza de que verdaderamente lo que nosotros decimos, ser hijo de Dios, ellos quieren verlo en nosotros. Por tal razón, estos estudios son para eso. Para que nosotros a través de la palabra sepamos cuáles son los elementos que nosotros debemos tener. Porque la Biblia nos enseña claramente que la palabra de Dios es la que nos lleva a ser un varón perfecto. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, bueno para toda obra. Ese es el estándar que yo tengo que buscar. Entonces el apóstol Pablo está tomando a este joven, a Tito, que precisamente es uno de los que anduvo mucho con Pablo en esos viajes misioneros. Por tal razón, este muchacho fue bien instruido en la palabra del Señor. Ahora, dirigiendo esta iglesia, Pablo le manda esta carta para que él establezca el orden del reino de Dios en su congregación. Y él, como todo un obrero aprobado, comenzó a poner en práctica todo lo que el apóstol Pablo le había mandado de hacer. Por eso, comienza el verso 1, coja la Biblia para que nosotros, porque esto es para nosotros. Esto es como una instrucción para nosotros, para que podamos ser ese hombre nuevo según Dios. Por tal razón, Pablo le dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Bueno, en medio de esta pandemia, muchos de los llamados cristianos desobedecieron a los gobernantes. ¿Por qué? Hubieron pastores que le prohibieron a sus miembros que se vacunaran. Le están enseñando a ser desobediente a los gobernantes y también a las autoridades. Y cuando lo hacemos internamente, nosotros debemos entender, cuando hay una persona, un hombre puesto por Dios, ese hombre tiene el gobierno de Dios. Ahora, si ese hombre se pone rebelde a Dios y quiere establecer reglas por encima de la de Dios, ahí hay una diferencia. Yo siempre recuerdo que la primera enseñanza que el Señor me dio cuando yo salí de la iglesia fue el sometimiento. Para que yo entendiera el sometimiento bíblico, cómo debe ser. Porque acababa de venir de una orden, de una autoridad de la iglesia, que si yo lo hubiera obedecido, pues hoy yo no existiera, estuviera enterrado. Pero cuando hay un hombre o una mujer de Dios que está dirigiendo la iglesia, entonces cada dirección que esa persona dé, sabiendo que viene de Dios, yo voy a obedecerla. Pero si no viene de Dios, no. ¿Por qué? Porque estoy violentando entonces las leyes del cielo. Por eso aquí él le dice, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan. Este hombre es un creyente
que respeta a las autoridades. Por eso Pedro decía, y eso es interno, que por ejemplo no le llama la atención a un anciano en público. No porque sea más que tú, sino por respeto a Dios. Porque si la persona está puesta por Dios y esa persona actúa como Dios dice, esa persona es digna de ser respetada y obedecida. Ahora, cuando no actúa de esa manera, no estamos obligados a obedecerle. Por esa razón, hay muchas cosas que están pasando dentro de lo que se llama el pueblo de Dios, porque no comprenden que el sometimiento o la sujeción a los líderes tiene límites. ¿Qué pasó en esa iglesia de Puerto Plata? Ellos obedecieron al pastor. ¿Qué pasó? Que todas fueron usadas por el pastor. Pero aquí tenemos nosotros una claridad bíblica. Aquí ninguno de nosotros no podemos decir que no entendemos qué hay que hacer. Por esta razón, una de las evidencias que yo estoy caminando en el proceso de ser un hombre nuevo según Dios es que camino de acuerdo a lo que esté establecido en su palabra. Por tal razón no voy a estar en contienda con nadie dentro de la congregación. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 12 al 16. Oiga lo que enseña la palabra ahí. 12 al 16, dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, Oiga bien, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, Ajá. ya sea al Vamos a rey llevarlo por parte. como a superior. Vamos a llevarlo por parte para que podamos sacarle la esencia a esto. Dice Pedro, un hombre que era violento, pero un hombre que fue transformado por el poder de Dios, ahora de violento vino a ser un hombre pacífico. Eso solamente lo hace Dios y lo hace en el creyente cuando el creyente es sometido al proceso regenerativo, donde Dios comienza a poner en él la naturaleza divina. Mientras el creyente no tiene la naturaleza divina, mientras no está en ese proceso de la naturaleza divina, camina a su manera. Entonces Pedro está haciendo aquí un consejo: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Mi familia, mis vecinos, la gente de la comunidad es la primera que yo debo darle testimonio de que soy un hombre nuevo. Y dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, plural. Todo lo que hago, todo lo que hablo, glorifica a Dios. Por tal razón, lo que podrían decir es que yo soy un fanático, que nada más hablo de Dios. Eso es lo único que pueden decir. Pero no hay una crítica porque quizás tengo una careta. No hay una crítica de esa manera. Entonces, una de las evidencias de ser iglesia de Jesucristo, una de las evidencias de nosotros saber que verdaderamente somos una nueva creación, es mi manera de actuar.
y mi actitud que tengo en cada momento. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Obediencia. Esa obediencia nos va a evitar discusiones, divisiones, mutilaciones. Van a evitarse. ¿Por qué? Porque cada palabra que va a salir por mi boca la voy a pensar muy bien antes de decirla. Porque después que sale una palabra hiriente, ¿cómo yo la recojo? No la puedo recoger. Entonces, una de las evidencias de que yo estoy en el proceso de ser un hombre nuevo según Dios es que comienzo a ser una persona armoniosa, que no hace discusiones, que camina hacia la armonía, para que entonces el cuerpo pueda ser unido. Uno de los elementos de la iglesia primitiva es que estaba compuesta por hombre nuevo según Dios. Pero hoy no es así. Porque hoy cuando sabemos un par de versículos bíblicos, ya yo ni siquiera quiero sentarme a oír a nadie. Y eso evidencia que no es un hombre nuevo según Dios. El hombre que está en el proceso de ser un hombre nuevo según Dios es una persona receptiva. Es una persona que está continuamente buscando en la palabra el tratar de conocer las cosas que yo debo hacer como hijo de Dios. Por causa del Señor, someteo a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Vuelvo a repetirlo de ahorita. Cuando quienes me dirigen se rigen por la palabra de Dios, yo lo obedezco hasta un niño de 5 años. Ahora, cuando usted se sale de la palabra, no espera obediencia mía. ¿Por qué? Porque entonces voy a desobedecer a Dios. Ya a los gobernantes, como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. A mí me va a venir a buscar un policía porque yo doy testimonio de Dios. Porque soy una persona que no tengo problema con nadie. ¿El policía me va a venir a buscar? No. Pero si yo no soy así, el policía me va a venir a buscar. Y cuando él venga a buscarme, yo debo obedecer e ir. Porque falté. Esto es un hombre nuevo según Dios. Mientras yo no tengo eso, todavía estoy en el taller. Y lo que yo pueda ministrar simplemente será enseñanza teológica. Pero no será enseñanza teocrática, espiritual, ni le va a producir a ustedes ninguna transformación. ¿Por qué? Porque no tiene la savia de Dios, tiene simplemente el intelecto mío. Y una palabra que yo diga con mi intelecto no lo va a transformar a usted, solamente le dará conocimiento intelectual. Porque esta es la voluntad de Dios. Pues yo tengo que hacerla. No la mía. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, oiga bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mis acciones son las que van a activar la alabanza a Dios o el rechazo a Dios. Y estamos puestos para producir alabanza a aquel que nos llamó. Pero la alabanza a aquel que nos llamó no es cantar nomás.
es que mis acciones hagan a los insensatos entender que verdaderamente yo soy un hijo de Dios. Y todo lo negativo que ellos puedan decir, usted no se ha encontrado en personas que defienden a los creyentes. Cuando están hablando de creyentes, no, porque miren, esa iglesia esto, aparece uno que no es de la iglesia defendiendo la posición de esa persona que se está criticando. ¿Por qué? Por lo que se manifiesta en esa persona, que es precisamente el testimonio de Dios. La iglesia necesita mostrarle a este pueblo el testimonio de Jesucristo en nuestra vida. Porque a veces somos tropiezo para ellos. Con usted, por ejemplo, en el caso mío, que era un corrupto, un sinvergüenza, y la gente ve que ahora yo no soy así. Esas personas que están alrededor dicen verdaderamente Dios cambia, porque mira, ese es un tipo fiestero y un sinvergüenza, y mira ahora qué diferente. Cuando sucede eso, no me están dando alabanza a mí, se le están dando a Dios. Y ese es el papel nuestro, que nosotros, cada acción nuestra, cada actitud nuestra, glorifiquen a Dios, no solamente dentro de la congregación, sino también dentro de la comunidad. Ahí cuando eso sucede, entonces yo estoy caminando en el proceso de ser un hombre nuevo según Dios. Las malas palabras que salían en aquellos tiempos, las palabras de incomodidad que yo mostraba, ya no deben estar en mí. Porque eso es lo que evidencia que el proceso está caminando. Pero si yo sigo siendo la misma persona, yo no puedo decir que soy un hombre nuevo. Soy un hombre nuevo aquí en casa de Dios. Pero eso no es lo que vale. Porque nosotros nos hemos escudado en eso. Ah, yo era católico, ahora soy evangélico. Y ese no es el punto. El punto es que sea yo de cualquier religión, yo muestre la imagen y semejanza de Cristo. Eso es lo que indica que yo soy un hombre nuevo, según Dios. Y si nosotros asimilamos los 5 estudios que se dieron anteriormente acerca de este tema, nosotros entonces tenemos el estándar a quien nosotros debemos imitar para llegar a ser un hombre nuevo según Dios. Como libres, pero no como lo que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y ese es un grave problema, porque pensamos que lo malo es solamente las cosas negativas que hacíamos antes y que todavía las hacemos. Lo malo es todo lo que yo hago que no está acorde a lo que dice Dios. Que obligatoriamente no tiene que ser que cometa pecado. Cuando yo actúo dentro de la congregación, actúo como un impío, eso indica que lamentablemente estoy todavía en la carne. La naturaleza adámica todavía es mi Dios, mi patrón. La manera de mostrar que somos un hombre nuevo según Dios es manifestando el testimonio de Jesucristo en nuestra vida. De lo contrario, somos solamente religiosos. Dice entonces, sino como siervo de Dios. Si soy siervo de Dios, yo solamente voy a hacer lo que el Señor dice que yo debo hacer. No me voy a salir de la raya. Y si me salgo de la raya, busco la manera de entrar otra vez. Porque si el Espíritu Santo está en mí, me señala. Cuando algo hice mal, Él me dice y me se contrista y yo lo siento y me dice, ¿qué pasa?
Y ahí voy y me postro ante Él. Y cuando yo lo hago de todo corazón, Él está presto a perdonarme. Ahora, si yo lo quiero hacer con mi cuellito parado, olvídese, el Espíritu Santo sigue triste. Hermanos, si nosotros analizamos lo que está pasando en el mundo, nosotros vamos a entender que a esto le queda poco tiempo. No es un cliché, no es un cliché. Las cosas que se están manifestando, tanto en la tierra como en los aires, como en los astros, indican que estamos cerca del final. La actitud que tienen los seres humanos en la tierra ahora mismo indican que estamos en los días finales. Por tal razón, yo debo comprender entonces este consejo que Pablo le da a Tito. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y qué más, que estén dispuestos a toda buena obra. Hay una diferencia entre obra y fruto. Las obras las hago yo, las determino yo. Y todo lo que yo hago negativamente lo hago yo, impulsado por quien gobierna la naturaleza adámica en mí. Ahora, las buenas obras son posibles cuando la simiente de Dios que está en mí, ella comienza a fructificar. Y ya no soy yo que voy a hacer las obras, es Él que las va a hacer. Y yo solamente muestro el fruto. Y ese fruto se convierte en obra y la gente piensa que soy yo el que lo hago. No, es que ese fruto se manifiesta. Amén, así es. Y yo tengo que entender esto. No es tiempo de nosotros estar mirando las estrellas. Este es un tiempo de ver el rostro de Dios. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que buscar el rostro de Dios. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, Él nos hermosea con su gloria. Y usa mi espíritu como linterna para hacerme una revisión interna en todo mi ser. Y me señala donde hay una manchita negra. Y el mismo Espíritu Santo me lleva a que yo erradique ese puntito negro. Hemos recibido eso aquí como iglesia. Como iglesia. Han venido predicadores. El Señor tiene unos planes tremendos con esta congregación. Pero hay unos puntitos negros que hay que quitarlo. Y esos puntitos negros están en nosotros. ¿Por qué? Cuando hay discordia, ahí hay un punto negro. Cuando yo busco mi propio bienestar, ahí hay otro punto negro. Cuando yo me creo más grande que lo que debo ser, hay otro punto negro. Y como dije el otro día, este es el juicio de Dios para casa de Dios. Y el juicio de Dios para sus hijos es enseñanza disciplinaria para evitar la situación, el conflicto. Por esa razón, dice que nosotros debemos estar dispuestos a toda buena obra. Ahora fíjese lo que dice el verso 3, el verso 2. Dice que a nadie difamen. Mi hermano, el chisme entretiene, pero para el cristiano el chisme se rechaza. Que a nadie difamen, cuidado con nuestra lengua. ¿Qué es difamar? Desacreditar, desprestigiar,
deshonrar, calumniar, denigrar. Ninguna de esos elementos deben estar en nuestra vida. La actitud que nosotros debemos tener es de edificar, es de fortalecer. Cuando un hermanito cae, ayudarlo a levantar. Me gustó la oración que estaba haciendo el hermano Ildani ahorita. ¿Por qué? Porque esa es la actitud. Vamos a ayudar el que está débil. Vamos a ayudar el que está frío. Vamos a ayudarlo a levantar, para que entonces el cuerpo mantenga la salud espiritual. Una iglesia sana es una iglesia que cuando se reúne es una fiesta, un jolgorio. Nosotros vivimos eso. Cuando nosotros éramos todos niños, el culto de aquí no había manera de cómo se terminara. Se tiraban las sillas para los lados y vamos arriba a gozar. Eso es. Y cuando la gente de la calle veía eso, se paraba a ver qué está pasando, porque es algo diferente que no estaban viéndolo antes. Y cuando nosotros hagamos eso, y lo hagamos de todo corazón, con total sinceridad e integridad, ustedes van a ver lo que la palabra dice que hacía el Señor en la iglesia primitiva. El Señor añadía a la congregación lo que debían ser salvos. No había ni salir que predicar. Porque es que esa savia del Espíritu Santo manifestada, lo que va a hacer que la persona que pasa por ahí, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? Y el Espíritu Santo así lo mete para acá. Para eso tenemos que ser un hombre nuevo según Dios. Sino amables. Quiere decir, para yo poder ser amable, sinceramente, no puedo ser amable si yo no tengo el amor de Dios. Voy a ser un hipócrita. Mi hermano, Dios te bendiga. Embute. Cuando el amor de Dios está en mí, el Dios le bendiga, le va a producir a la persona de una manera espiritual el testimonio de que verdaderamente es la bendición de Dios. Entonces el nuevo hombre en Dios es amable. Y dice, mostrando, evidenciando, toda mansedumbre. Debía decir, mostrando mansedumbre. No. Toda mansedumbre. La mansedumbre se imita. Pero la mansedumbre que nace del fruto del Espíritu no se imita. No es hipócrita. Usted no ha visto personas que son muy pacíficas y hablan hasta bajito y cosas y usted cree que es manso. No. La mansedumbre se manifiesta, ella se manifiesta. Yo no tengo que manifestarla, porque es que ella fluye, porque esa simiente de Cristo está en mí, mantiene esa mansedumbre evidente. Y por nada me incomodo, porque es fruto del Espíritu. No lo hago yo. Pero yo aquí, cosa me está diciendo que yo tengo que mostrar esa mansedumbre, toda mansedumbre, total mansedumbre. Está refiriéndose a la mansedumbre original, la que solamente la puede producir el Espíritu de Dios. Pero para que el Espíritu de Dios la pueda mostrar, yo debo tener el Espíritu de Dios. Amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, y con las mujeres no. Bueno, por si acaso. Entonces, esa es la actitud. Un cristiano se evidencia no por la institución a la que pertenece, sino por lo que carga, por lo que hay en él. Porque lo que hay en él se manifiesta sin que yo quiera manifestarlo, porque ya no vivo yo.
el cristianismo genuino manifiesta y evidencia a Cristo en mi diario vivir. Eso es lo que testifica de que soy un cristiano genuino. Y lo que Dios quiere en estos últimos días es que seamos cristianos genuinos. El genuino lo voy a llevar a la mecánica. Por ejemplo, este lapicero, vamos a decir, es de la marca Cero, la marca mundial reconocida. Este es un original. Cuando yo compro otro lapicero, ese no es original, ese es genuino. Porque se hizo en otra fabricación, en la misma fábrica, pero ahora es otro lapicero. Quiere decir, si Cristo es el cristiano original, para que yo pueda ser un cristiano genuino, yo tengo entonces que conocer cómo Cristo llegó a ser cristiano genuino, original, para entonces yo hacer como Él y poder llegar a ser genuino. Eso es. El cristiano tiene que evidenciar a Cristo en toda su manera de vivir. Eso no es fanatismo. Eso es Biblia. Eso es Biblia. Lo que pasa es que no se enfatiza mucho eso, pero aquí lo enfatizamos por el compromiso de predicar la palabra tal y como es. Nosotros no predicamos tratando de buscar dinero, ni tampoco haciendo proselitismo, sino para decirle la verdad. Si que la congregación tiene 10 gente, que esas 10 gente están siendo formadas para entrar al reino de Dios. No que tenemos 50 y de los 50 nada más se van 10. No. Se van 10 y los otros no quieren ajustarse a lo que se enseña. Porque tampoco se obliga a que usted haga lo que la palabra de Dios enseña. Porque nosotros sabemos que la Biblia dice enseñándole que guarden todas las cosas. A mí me gusta, cuando yo estoy predicando, a mí me gusta que sean pocas personas. ¿Sabe por qué? Porque esas pocas personas están aquí porque verdaderamente están interesados. Amén, así es. Pero cuando hay muchas, uno habla una cosa, ¿qué habla? Cosas, mientras están en la enseñanza. ¿Y de cuál es el tema? El tema, yo no me doy cuenta cuál fue el tema. Usted no estaba allí. Estaba como la bachata, estoy allí, pero no soy yo. Ahora mire, ponga la atención a este verso 3, que nos va a recordar, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Cuando Pablo le está diciendo esto a Tito, le está recordando a Tito para que se lo recuerde también a los hermanos de la iglesia que antes nosotros éramos así, actuábamos inconscientemente, insensatamente, que nosotros actuábamos a nuestra manera. El problema está, hermano, que la humildad está escaseando. Hay personas que usted no puede llamarlo para darle un consejo. Si usted, por ejemplo, le dice, mira, no es bueno que cuando tú vengas a la iglesia, tú entonces te paras y te vayas afuera, entonces te pones a hablar con otro, siendo tú ministro, eso no está bien porque tú le estás poniendo el mal ejemplo. Y la persona dice, yo hago lo que yo quiera, es más, yo me voy. ¿Qué indica? ¿Qué indica eso? Que ahí no está un hombre según Dios. ¿Qué va a pasar si Cristo viene? Yo tampoco sé. Pero aquí entonces Pablo le está recordando a Tito que nosotros también éramos en otro tiempo, y aquí comienza a detallar lo que éramos. Por si acaso se nos olvida algo.
dice primeramente que éramos insensatos. Una persona insensata es una persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Oiga bien. Entonces, si yo soy inmaduro, eso no puede estar en mí. Yo tengo que caminar a buscar la madurez espiritual. Ahora me recuerda a mí un tema que dio aquí la pastora acerca de la madurez espiritual. Voy a buscarlo para ponerlo en Evangelismo en Marcha. La madurez espiritual es uno de los elementos que tiene el hombre nuevo según Dios. Una persona que actúa con sensatez, con templanza, con responsabilidad, con cuidado. El otro elemento, rebeldes. Una persona rebelde se rebela contra la autoridad establecida. Es difícil de educar y dirigir. No se deja dirigir. Él tiene su propio medio de dirigirse y toma decisiones personales sin importar lo que diga Dios. ¿Qué otra cosa también? Éramos extraviados. Una persona extraviada es una persona irracional, confundido, perdido en su camino, porque hizo su propio camino. ¿Cuándo va a llegar? En septiembre. ¿Por qué? Él hizo su propio camino. ¿Qué le pasó allá a los muchachos de la Torre de Babel? Ellos hicieron su propio camino para llegar al cielo. Llegaron. ¿Cómo van a llegar? Si Dios estableció un solo camino. ¿Y quién soy yo para hacer trillitos? Puedo buscar al Ministerio de la Obra Pública para hacer una carretera para llegar al cielo. No voy a llegar nunca. Ahora fíjese esto ahora. Esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Nosotros teníamos costumbres que nosotros nos producían placer, pero cuando nosotros llegamos al camino de Dios a través de la palabra, pudimos entender que todas esas cosas eran contrarias a Dios. Por tal razón, cuando entramos en ese proceso de ser un hombre nuevo según Dios, todas esas cosas son erradicadas. Y es la evidencia de que verdaderamente yo he sido transformado. Cuando ya no me llaman las cosas que me llamaban, que eran pecaminosas, ya no me llaman. Eso es una manifestación de que se está operando en mí ese proceso de un hombre nuevo. Un esclavo es sometido y dominado por una pasión o vicio. Y la concupiscencia es el exceso de deseos no gratos a Dios por causa del pecado original. Mi hermano, este es un diagnóstico que nosotros debemos ponernos delante del espejo. Señor, dime, ¿queda de eso en mí? Si queda, señálamelo para entregártelo. Y Él va a ayudarme una vez. Por ejemplo, yo no podía dejar el vicio de ron. Y cuando yo vi que los borrachos van para el infierno, dije, Señor, tú sabes que yo he querido dejarte, pero yo no puedo, ayúdame. Si tú me ayudas, yo puedo. Pero yo hice la parte mía. Porque, Señor, quítame esto. Ajá, y lo sigue usando. ¿Y cómo lo voy a quitar? Porque tú no quieres dejarlo. Pero yo procedí.
Y él entonces vio que verdaderamente yo quería, pues. Hace 29 años que él erradicó eso. Porque yo todavía, después que yo me arrepentí, yo duré 3 meses, como 4 meses bebiendo romo y yendo a fiesta. Pero cuando llegó la hora del Señor meterme al proceso para transformarme, todo eso se fue. Y no me llamó más nunca. Ahora bebo, pues yo no he dejado de beber, pero bebo del vino del cielo, que es mejor que de la tierra, pues no me cuesta un chele. Amén. Y me da más gozo eterno y no me da resaca. Amén. Mira ahora esto, viviendo en malicias y envidias aborrecibles. Por eso Pedro nos dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, dice 4:3. Dice así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Oiga bien, baste ya el tiempo. Bueno, yo duré 40 años en eso. Ahí, ¿por qué después que llego a Cristo voy a seguir en eso? Por eso puedo dar gracias a Dios, porque ya esos 30 años ahora, todo eso ya terminó. Ahora, ¿qué es lo que me llama? Lo de Dios. Y amo lo de Dios, amo su palabra, y cada día quiero ser practicante de ella, para que ese proceso regenerativo se siga creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Es lo que Dios quiere, para que entonces seamos una iglesia perfecta, porque cada uno de nosotros hemos caminado hacia esa perfección. El ser perfecto en Dios no quiere decir que yo no falle. El ser perfecto es cuando yo falla, voy y reconozco, y me arrepiento, y me aparto. Eso es ser perfecto. Por esa razón, ya basta el tiempo para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Y dice todas las cosas que hacíamos. De todas estas cosas, algunos de nosotros teníamos. Yo tenía muchas de esas cosas. Ahora, de esta que viene, no. De esta que viene yo nunca tuve, ni siquiera con toda mi trauma de niñez. Y aborreciéndonos unos a otros. ¿Y cómo que yo di que en la iglesia? Di que yo no voy a pasar, a la hermana Vanessa yo no la voy a pasar. Yo no la paso. Si usted no la pasa, Dios tampoco lo pasa a usted. Porque el que no ama a su hermano es homicida. Pero yo le doy gracias a Dios, porque mi corazón nunca, con todas y las cosas negativas que me hicieron a mí, desde mi niñez, yo nunca he conocido lo que es rencor y el odio. Me duele, sí, pero no, ni odio ni rencor. Parece que Dios estaba haciendo ya el trabajo anteriormente. Entonces, ¿cómo hoy yo voy a tener enemistades con mis hermanos? Ni con un vecino tampoco. Con nadie. Yo nada más tengo un solo enemigo. El único. A ese es el único que yo lo tengo como enemigo. Y no le tengo miedo. Cuando hay que hablarle la verdad de frente, se la hablo. Cuando hay que espantarlo como un perro, lo espanto. Porque para eso Dios, Jesucristo está en mí. Verso 4. Aquí, de aquí para adelante que vamos a entrar a la esencia de esto, que posiblemente no la terminemos, pero vamos a hacer. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando se manifestó eso,
Ahora, yo tengo la ayuda y anuencia de Dios. La bondad de Dios es Jesucristo. Si yo tengo a Jesucristo, esa bondad está en mí. Si esa bondad está en mí, yo voy a ser una persona acepta. Una persona que trata de armonizar. Una persona que trata de edificar con cada palabra y hecho. En el capítulo 5 de Romanos, verso 8, dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no puse nada. El Padre puso su Hijo. A través de la muerte de su Hijo, Él mostró su bondad para conmigo. Ahora, a Él mostrar esa bondad, yo tomé esa bondad. Al tomar esa bondad, ahora yo tengo el amor de Dios para compartirlo con mi prójimo, aún con mis enemigos. Esa es la evidencia de que yo he asimilado la bondad de Dios. Ahora, en primera de Juan, capítulo 2, 1 y 2, para que usted vea la bondad de Dios. Todavía. Capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Cómo dice? Estamos lentísimo, pues sí. Primera de Juan 1 y 2 dice así, en el nombre de Jesús, dice: porque la vida fue manifestada. Ay, santo Dios. Ya, sí, ay, Dios mío, esto es lente. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aguántelo ahí, vámonos por parte. Mire cómo entonces el Espíritu Santo le dice a Juan, le revela a Juan estas palabras: hijitos míos. Juan se le expresa a los hermanos de la iglesia: hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien. Ahora, ¿para qué usted contrata un abogado? Para que lo defienda. Exactamente. Entonces, si Jesucristo es mi abogado y yo he cometido una falta, ¿qué yo tengo que hacer? Buscarlo, acudir a él. ¿Y qué más? Porque también, cuando usted busca un abogado, usted tiene que decirle la verdad de lo que pasó al abogado. Lo que hizo todo, totalmente. Para que de ahí él pueda preparar la defensa y saber cómo entrar, después que usted le confesó, saber cómo entrar para sacarlo a usted en libertad. Así es. Con Jesucristo no es lo mismo. Jesucristo me liberta espiritualmente, pero el hecho yo tengo que cargarlo. Pero Él me perdona de una vez. Ahora, en ese proceso, el otro está ahí para venir a traerme tentación. Así es. Para que yo crea que Dios no me va a perdonar. Ahora, la palabra dice muy claro en el capítulo 28, creo que 28 de Proverbios. 3. Ajá. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es eso. Hablaba en estos días, estaba hablando con una hermanita y le decía de esta situación, que muchas veces cuando nosotros estamos en estas situaciones, se nos hace difícil a nosotros conseguir una palabra de aliento.
Y yo le digo, mire, una de las cosas que a mí más me ha dolido en este camino de Dios fue lo de mi hija. Y líderes de la iglesia aconsejándome diabólicamente. Pero, como yo conocía a ese Dios de la Biblia, yo lo que le contesté, yo voy a hacer lo que tengo que hacer como padre. Ah, pero y entonces la iglesia, yo no tengo que ver con la iglesia, yo tengo que ver con mi hija. Y lo que haya que hacer por ella, yo lo voy a hacer. Y lo hice. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque yo conocía esto. Hay un abogado que yo no tengo que darle un centavo. Le tengo que ir a Higüey a pie. Ni a Santo Cerro de rodillas tampoco. Yo voy a él. Amén. Confieso y me aparto. Y entonces alcanzo misericordia. Y el verso 2 dice, y Él es, no dice que será, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por lo nuestro, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que yo entonces, este Dios que mostró su bondad para conmigo, ha dejado una puerta para que yo no me quede caído, que yo me levante. Y de ahí en adelante ahora, mi relación con Dios será más estrecha, porque ya sé que el resbalón me ha producido mucho dolor y me ha hecho pasar por situaciones negativas. Ahora yo voy al restaurador. Y si estamos en una congregación que son espirituales, ellos me van a ayudar a que yo pueda salir de la situación y evitar caer otra vez en esa misma situación. Por esta razón, todo esto yo tengo que entenderlo. Vamos a leer el 5, aunque no lo terminemos, pero vamos a leer el 5 porque en este verso 5 y lo que siguen está la esencia de la enseñanza de esta noche. Nos salvó, oiga bien, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo no obré absolutamente nada. El Espíritu Santo vino y puso la semillita de fe en mí para que creyera al mensaje. Y puso en mí el obedecerle. Por tal razón, mi salvación no fue porque yo decidí, sino porque Él me llamó y yo le obedecí. Pero usted ve que hay mucha gente que se justifica a sí mismo. Ahora mire lo que dice la palabra, para que se justifica, cómo Dios lo mira. El capítulo 64 de Isaías, verso 18. ¿64? De Isaías no hay 18. Pues búscalo en 1.18 entonces. A ver. Será el 65. No, 1.18. Isaías 1.18. Ah, bueno. Eso indica que estoy vivo. Pues sí. Sí, no. Indica sí. Pero pega la hojita, ahí está. Tiene poco uso, pues sí. Ay, qué nueva. 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok. No es la cita que yo quiero leer.
Vamos a ver si yo la encuentro. Que, ¿sabe cómo es? Sí, sí, seguro que sí. Pero se la voy a leer. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Oiga bien. Y hay gente que dice: yo no tengo que arrepentirme. O dentro de la iglesia hay gente: no, Dios tiene que amarme como yo soy. Dice que eso es trapo de inmundicia. Y hay que saber lo que eran trapos de inmundicia en ese tiempo. Que en ese tiempo los trapos de inmundicia eran precisamente esos trapos que le ponían a la gente con la lepra, que le ponían en los brazos, en las piernas, en todas partes, y que luego cuando se le iban a quitar, se iban los pedazos de la carne podrida. Esa es la justicia del hombre. Entonces, cuando un creyente, un cristiano que dice ser cristiano, se justifica y dice que como él está caminando está bien, dice que eso es trapo de inmundicia. Esa justicia es trapo de inmundicia. Delante de un Dios santo no podrá estar. Porque a veces nosotros queremos adueñarnos de nuestra salvación. Que yo soy salvo por mi capacidad. ¿No es así? Dice la palabra del Señor: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo divino. Yo no lo compro. Él me lo da. Yo lo recibo, lo acepto y camino en él. Bueno, Juan 6:65 dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Quiere decir, como yo siempre he dicho aquí, lo que estamos en este camino, estamos en ese camino porque nos llamó. Y nosotros lo que hicimos fue obedecerle. Al obedecerle, aceptamos la invitación, pero no para quedarnos en la invitación, sino ahora entrar al proceso que me va a llevar a ser un hombre nuevo según Dios. Yo no me puedo quedar como llegué. Esto yo tengo que tenerlo bien claro. Ahora fíjese, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que no me cuesta, yo no lo valoro. Ahora, la salvación cuesta. Lo que pasa es que nos han mostrado que no cuesta. Y por eso no la valoramos. Pero la salvación cuesta. Porque la salvación cuesta mi libertad, entre comillas. Mi autodeterminación, entre comillas. El Señor no le dijo: niéguese a sí mismo. Tome su cruz, su yo, y sígame. Con la cruz al hombro, claro, con mi vieja naturaleza arriba, negándome a ella. Mientras yo no tengo ese control, olvídese. Si Cristo viene, hay problemas. Hay problemas. Así es que esto yo debo tenerlo bien claro. Dice la Biblia en Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente. Cuando Él resucitó a Cristo, nos resucitó a nosotros. Si esa resurrección no es palpable en nosotros, no fuimos sepultados con Él. Y mientras no somos sepultados con Él, no hay resurrección. No hay resurrección. Esto yo debo tenerlo bien presente, porque de lo contrario pierdo mi tiempo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, oiga bien, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo esto tiene que ser una práctica palpable en mí. Sin esto, cuidado. Tengo religión. Vamos a dejarlo hasta ahí para continuarlo en la próxima ocasión que me toque, porque esta parte del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu es de suma importancia. Y tenemos que coger un tiempo tranquilo para poderlo asimilar y yo saber si esos dos elementos están siendo una realidad en mi vida. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este es el momento clave.